me and my RPG, hurrah, hurrah. We'll guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. Hans Hilsin, como de costumbre, comenzaré agradeciéndole la invitación a la conferencia PFS. Es un gran placer estar aquí año tras año y un gran honor ser invitado como orador. A Hans me llamó la atención anteriormente sobre el hecho de que mi vestimenta de hoy no se ajusta al tema del curso. Debería haber llevado al menos un parche en el ojo o una pata de palo o haber contratado al loro del barrio para que lo tuviera en mi hombro. Pero bueno, nos las arreglaremos sin ello. Los temas de hoy son Piratas del Caribe y la piratería en general. Y comenzaré con una cita de San Agustín, una cita muy famosa que él tomó de Cicerón. Es una historia de la flota de Alejandro Magno, navegando por el Mediterráneo. Capturaron un barco pirata y, cuando Alejandro estaba a punto de ejecutar al pirata como criminal, este le dijo, ¿qué tienes en mente? ¿Qué te crees? Robar a todo el mundo y apoderarte de los demás barcos. Eso es completamente ilegal. El pirata respondió, ¿qué pretendes con apoderarte de la tierra entera? Como yo lo hago con un pequeño barco, me llaman ladrón, mientras que tú, con una gran flota, eres emperador. Y. Cuenta la leyenda, o quizás no sea tanto una leyenda, que Alejandro Magno. Hay dos posibles finales para esta historia. El primero, el más amable, es que Alejandro Magno quedó tan complacido con la respuesta que le perdonó la vida al pirata. El otro es que, aún así, lo ejecutó después de reírse de su respuesta. De hecho, esta historia fue, como recordó el difunto Papa Benedicto XVI al Parlamento alemán hace unos años, la conclusión de San Agustín es que si se suprime la justicia, ¿qué son los reinos? Sino grandes robos. Creo que es una conclusión muy acertada, una conclusión muy libertaria de uno de los padres de la Iglesia. Pero hoy no hablaremos de la piratería antigua, sino de la piratería clásica. A veces se oye hablar de la época dorada de la piratería, que se refiere especialmente a la piratería del Caribe, pero no solo del Caribe, sino también de las Bahamas, las islas del Caribe y toda la costa oriental de África, y especialmente de la isla de Madagascar, que fue uno de los puntos de base de los piratas. Pero antes de hablar de los piratas, quisiera contextualizar la historia. Así que volvemos a tierra firme, al siglo XVII. En mi opinión, el siglo XVII es una época crucial de la piratería moderna. La historia es crucial porque durante el siglo XVII nacieron los estados modernos. De hecho, la fecha y el lugar de nacimiento de los estados modernos se sitúan en el Tratado de Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años y estableció un nuevo actor en la historia, el Estado moderno. Los estados modernos son lo que conocemos hoy en día, y en aquel entonces se encontraban en sus inicios, pero ya contaban con elementos que comprenderíamos mejor en los siglos siguientes, como la legislación y los servicios secretos. Los servicios secretos surgieron durante la Guerra de los 30 años, una guerra de gran envergadura. Creo que la Guerra de los 30 años fue la primera guerra masiva con destrucción masiva, y supuso el fin de las libertades medievales.
El país donde más se sintió esta pérdida de libertades fue, sin duda, Gran Bretaña, Inglaterra. En ese mismo año, comenzó la Gran Revolución Inglesa de 1644. Una revolución quizás olvidada, ya que siempre hablamos de las tres grandes revoluciones, la Revolución Americana, la Revolución Francesa y, por supuesto, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, pero de hecho, especialmente los padres fundadores estadounidenses fueron en cierto modo herederos de la Revolución Inglesa, donde encontramos ciertos temas que más adelante, de hecho, los piratas, como les contaré, y los padres fundadores estadounidenses, me refiero especialmente a los niveladores, a los rebeldes, a la libertad religiosa, y a figuras míticas como John y Burn Freeburn, y muchos rebeldes que, por primera vez, afirmaron los mismos ideales de libertad que son nuestros ideales de libertad, mucho antes, pero esto es lo que le decían al mundo. Por supuesto, perdieron ante el comienzo de las élites financieras globales que nacieron en Inglaterra durante esa época. Aproximadamente 60 años después de la primera revolución inglesa, se produjo la segunda revolución, la llamada Revolución Gloriosa. No estoy tan seguro de lo de gloriosa, pero aún así, trajo consigo una nueva dinastía y una nueva élite gobernante en Inglaterra, y provocó un cambio fundamental en nuestra sociedad. Desde un punto de vista libertario, la institución del Banco Central de Inglaterra es un ejemplo de ello. El Banco Central de Inglaterra es el modelo de todos los bancos centrales posteriores y ejerció, y quizás aún ejerce, una influencia crucial en el mundo, especialmente a través de la guerra, porque el gran problema de todos los reyes anteriores y gobernantes medievales era cómo financiar las guerras. Hay un límite a la cantidad de dinero que se puede robar a los ciudadanos, después, dejan de pagar impuestos y se producen rebeliones. Y este es el gran invento de los bancos centrales, imprimir dinero fiduciario. Con este dinero fiduciario en papel, pueden financiar cualquier guerra que deseen. Las mismas élites financieras que provocaron este gran cambio en el poder inglés en todo el mundo, estableciendo el dominio británico, fueron las mismas que transformaron profundamente la agricultura inglesa. Lamentablemente, este es un campo de estudio casi exclusivamente ocupado por académicos marxistas, y es la historia de los cercamientos. Pero creo que esto es muy importante desde un punto de vista libertario. Los cercamientos consisten en el cerco de grandes propiedades agrícolas, especialmente para la cría de ganado, sobre todo ovejas, para la industria lanera. Y esto se produjo mediante el desalojo de las tierras comunales. Las tierras comunales eran un modelo medieval de propiedad, muy alejado de la propiedad individual, que consideramos prácticamente el único modelo de propiedad. Un típico pueblo británico de los siglos XVI y XVII tenía pequeñas parcelas de tierra, quizá con una pequeña cabaña para una familia. La familia tenía tal vez una vaca, algunas ovejas, gallinas, etc. Vendían sus productos y podían usar, junto con los demás aldeanos, estas tierras comunales para el pastoreo, para obtener leña, agua, etc. Esta era propiedad privada.
erróneamente denominada propiedad comunal, como ocurre ahora con la propiedad estatal. No era propiedad estatal, era propiedad de cada aldea, un grupo de personas, estaba regulada por ciertas normas sobre el uso de sus tierras. Estas tierras fueron expropiadas, a veces legalmente mediante su compra, otras veces por ocupación ilegal y otras con el respaldo del Estado, que, a través del Parlamento británico, promulgó las leyes de cercamiento, las cuales expropiaron a los agricultores. Esto provocó dos cambios. Primero, y esto se pretendía porque la idea era mejorar la agricultura para lograr una mayor eficiencia, surgió un proletariado rural que, acostumbrado a trabajar como propietarios independientes, pasó a trabajar para los dueños de las grandes tierras. La mayoría de estas personas no pudieron ser empleadas, por lo que emigraron a las grandes ciudades, especialmente a Londres, donde podían trabajar para las fábricas precursoras de la revolución industrial. Muchos jóvenes, en particular, fueron reclutados a la fuerza por las levas forzosas, ya que el Imperio Británico necesitaba mano de obra para sus buques de guerra y así establecer su dominio internacional en todo el mundo. Las personas eran las mismas que habían participado en la Revolución Inglesa y que, digamos, se habían contagiado de ciertos ideales de libertad, y que básicamente, la mayoría de las veces, no tenían más remedio que aceptar ese destino. Incluso hubo destinos peores. Porque, aunque es de conocimiento común, no se suele revelar que los primeros esclavos fueron blancos, no fueron negros. Los primeros esclavos fueron escoceses, irlandeses e ingleses, porque no les daban uso. ¿Por qué no tomarlos como esclavos? A veces, la esclavitud era temporal. 7 años era el plazo habitual, y los enviaban a las llamadas Indias Occidentales, a Jamaica, Barbados y otras colonias del Imperio Británico para trabajar allí como esclavos. Más tarde, los británicos descubrieron que era más barato y fácil comprar esclavos negros, especialmente de África Occidental. Pero los primeros esclavos eran nativos de Irlanda, Escocia y Gran Bretaña. Estas personas trajeron consigo las ideas de libertad, sobre todo en los barcos de los reyes británicos, donde la vida era horrible y miserable. El capitán era un gobernante casi divino y podía fácilmente decidir infligir la pena de muerte, torturas como azotes o el uso de la quilla, una tortura brutal a los marineros que no eran completamente obedientes. Esto facilitó el nacimiento de los primeros barcos piratas. En cierto momento, los marineros a bordo comprendieron que, siendo quizás 100 o 150 tripulantes, solo tenían que someter a unos pocos oficiales, el capitán, el teniente, el médico y tal vez el contramaestre. Así, contaban con la fuerza física de su lado. Esto sucedió una y otra vez, tanto en buques militares como comerciales. Así nació la piratería. El apogeo de la llamada Edad de Oro de la piratería se dio en los años posteriores al fin de la Guerra de Sucesión Española, hasta 1726, cuando los británicos la erradicaron. Casi todos los piratas fueron ahorcados.
Pero durante esos años, durante aproximadamente 20 años de piratería, los piratas lograron éxitos increíbles, al menos desde su punto de vista. Desde el punto de vista de los reyes y comerciantes británicos, no tanto, porque prácticamente paralizaron el comercio internacional de Gran Bretaña. Era casi imposible navegar desde el Caribe a Europa y viceversa. Y era muy fácil para los piratas abordar los barcos por una razón muy simple. Los barcos piratas solían enarbolar la bandera negra, la Jolly Roger, la bandera negra con una calavera Y. Cuando los otros barcos veían el barco pirata con la calavera, lo que solían hacer los marineros era obligar a sus capitanes a rendirse. Decían, no lucharemos contra los piratas. Y normalmente, una gran parte de los marineros de los barcos conquistados se alistaban voluntariamente con los piratas. Esto contradice la narrativa común que describe a los piratas como los criminales, como ladrones, como torturadores. Esto no era así en la mayoría de los casos. Simplemente se apoderaban de los barcos, porque los marineros de esos barcos estaban de su lado. Lo que hicieron es muy interesante porque, por lo general, su violencia entró en juego. Realizaban juicios contra los capitanes. Examinaban a los marineros de los barcos conquistados como testigos, preguntándoles cómo habían sido tratados. Si descubrían que el capitán era un tirano, como en muchos casos, era ejecutado por oprimir a sus propios marineros, si era un buen capitán, como a veces ocurría. Hay un caso famoso del capitán Snellgrave, a quien los piratas perdonaron la vida por ser un buen capitán. Y, por lo general, a quienes no querían unirse a los piratas, los dejaban libres. Les daban, tal vez, botes de remos, provisiones de agua y comida, y los dejaban en un lugar donde pudieran llegar fácilmente a tierra y regresar a sus países. Así que es una narrativa muy diferente de la que tenemos de piratas salvajes y violentos. Eran bastante humanos. Claro que no en todos los casos. Otra cosa que los piratas hacían con frecuencia era atacar barcos negreros. No, como se podría imaginar, porque quisieran capturar esclavos y venderlos en el mercado. No, porque querían liberarlos. Los primeros en liberar esclavos fueron los piratas. Y esta es la razón por la que existen estadísticas sobre este hecho. La razón por la que hay un gran porcentaje de marineros negros, e incluso capitanes negros, en barcos piratas es porque la mayoría de estas personas decidieron permanecer con los piratas, ya que la alternativa habría sido ser capturados de nuevo y vendidos en algún mercado de esclavos, en Jamaica o en algún otro lugar. Por supuesto, la decisión de dedicarse a la piratería, como ellos la llamaban, era una decisión sin vuelta atrás. Esta es la razón por la que la Jolly Roger tiene una calavera, porque los piratas sabían que si los capturaban, la única solución era ser ejecutados y ahorcados. Este era un problema común. Muchos reyes británicos intentaron solucionar el problema de la piratería y, de hecho, promulgaron leyes de indulto. Estas leyes resultaron útiles para combatirla, ya que muchos piratas decidieron abandonar la piratería y acudir a las autoridades británicas para acogerse a la ley de indulto. Esto les beneficiaba, porque, si escondían sus tesoros, existen muchas historias sobre cofres del tesoro ocultos en islas tropicales. Podían guardar las ganancias de sus actividades delictivas. Otra
táctica común era simular, ante los buques militares, que los piratas habían sido reclutados a la fuerza. Así, los británicos sabían que quienes se unían a la tripulación pirata lo hacían contra su voluntad. Esta era una defensa común en los juicios por piratería. Decían, no, me obligaron a ser pirata. No merezco ser ahorcado. De hecho, la mayoría de los piratas fueron ahorcados y ejecutados para 1726, lo que marca el fin de la llamada época dorada de la piratería. No existen muchas fuentes sobre la historia de los piratas. La más famosa es la historia general de los piratas del misterioso capitán Charles Johnson, quien, según algunas teorías, es un seudónimo de Daniel Defoe, quien eso debería ser el verdadero autor de este libro. Una colección de biografías de piratas famosos. Hay muchos. Están los famosos, como Henry Ever, quien supuestamente robó un gran barco de la nao Maul y se hizo enormemente rico, y la princesa, hija del Maul, que iba a casarse en algún país árabe, se enamoró perdidamente de Henry Ever, un pirata. Se fugaron y vivieron felices para siempre. Esta es una de las historias más bonitas de piratas. También están los terribles. Quizás el más famoso sea Edward Teach, conocido como Barba Negra, fue uno de los piratas que mejor explotó el poder intimidatorio de la bandera negra y la apariencia de los piratas. Se le llamaba Barba Negra porque tenía una barba negra muy larga, por supuesto. Solía trenzarse la barba y pegarle petardos, que luego prendía fuego cuando atacaba otros barcos. Así, al ver a este hombre corpulento con un machete, una pistola y la barba en llamas, los piratas se aterrorizaban y se rendían ante su imponente presencia. El pirata más interesante, y con cuya historia terminaré, es un pirata francés. Según la mayoría de los estudiosos de la piratería, su historia es inventada. Sin embargo, Charles Johnson, o Daniel Defoe, afirma que no es inventada porque recibió sus memorias y, por lo tanto, es una historia real. Claro que, en sus memorias, no revela su verdadero nombre, así que no lo conocemos. Es una historia muy interesante. En resumen, este pirata, Olivier Mies, era el segundo hijo de una familia adinerada de la baja nobleza francesa. No heredó la fortuna de su padre, así que optó por la carrera militar en los barcos de la Armada Francesa. Durante su servicio en estos barcos, conoció a un sacerdote italiano llamado Kerachi. Lo conoció en el puerto de Nápoles. Juntos fueron a Roma para visitar el asedio de la cristiandad. Kerachi fue su mentor filosófico, por así decirlo. Le explicó que la religión no era más que una forma de dominar a la gente y un instrumento del gobierno. Su verdadero significado era la libertad individual. Esta es una de las razones por las que la historia de Mies se considera inventada, porque es demasiado buena para ser verdad. Decidieron alistarse. Kerachi se quitó la sotana y se alistó en la Armada Francesa. Y después de un tiempo, aventuras durante una batalla con un barco británico, todos los oficiales del barco
Todos los oficiales del barco francés, todos los oficiales del barco francés, murieron por los cañones británicos. La señorita Son tomó el mando del barco y ganaron. El barco británico explotó y todos los marineros británicos, excepto uno, murieron en la explosión de la munición. En ese momento, la señorita Son y Gary les preguntaron a sus marineros, ¿qué queréis hacer? Podríamos regresar y seríamos condecorados porque ganamos una gran batalla. Porque hundimos un barco franco-británico. Y tal vez me asciendan a capitán o algo así. O podemos decidir elegir la libertad y convertirnos en piratas. Y, bueno, aceptan con entusiasmo su propuesta de convertirse en piratas. Y deciden izar una bandera diferente, no la bandera negra de los piratas, sino una bandera blanca con la palabra libertad escrita en ella. Y, bueno, son piratas enormemente exitosos. Abordan barcos españoles y logran escapar del Caribe y desembarcan en Madagascar. Y en Madagascar encontraron el sueño de nosotros, los libertarios. Lograron fundar un verdadero Gul Gauch, una ciudad anarquista libertaria, gobernada por principios tomados de los libros de John Locke que se basan en la libertad individual y en el respeto a la propiedad privada. De hecho, esto es lo más interesante de todos los barcos piratas. Puede que la historia de Mason sea una leyenda, pero esto es un hecho verdadero y un hecho históricamente probado. Los barcos, cualquier barco pirata, tenía una constitución, una carta que todos los marineros decidían y firmaban. Y, por lo general, estas cartas eran bastante libertarias porque existía un respeto absoluto por la propiedad privada. Los oficiales del barco no tenían un rango muy superior al de los soldados rasos. Normalmente, el capitán se llevaba el doble o unas 5 partes en comparación con los marineros. Cualquier capitán podría ser fácilmente destituido de su cargo por sus marineros. Y tenían una institución muy interesante, el intendente. El intendente era una institución pirata que se asemejaba a los tribunos romanos de la plebe. Eran los representantes de los marineros. Si el capitán era demasiado abusivo, él era el representante de los marineros. Y hay muchas historias contadas por Charles Johnson sobre capitanes que fueron depuestos por los contramaestres o por la asamblea de los marineros. Otra cosa muy interesante que sucedía era que los piratas hacían esto en muchos barcos. Firmaron una declaración de guerra contra el mundo, contra todos los estados del mundo, y Mason hizo lo mismo. Y hay muchos ejemplos documentados de estas declaraciones de guerra. Dijeron que los estados están en contra de nuestra libertad. Están destruyendo nuestras vidas, por eso declaramos la guerra al resto del mundo. Y en aquel momento era posible porque si tenías un buque de guerra con 40 o 50 cañones, realmente tenías poder en tus manos. Y por supuesto, el final de los piratas es un final trágico. Todos fueron ahorcados. E incluso Mason fue derrotado y los restos de esta mítica ciudad anarquista, que por cierto se llamaba Libertalia, se han perdido y no sabemos dónde están. Y por eso creo que, tal vez te haga cambiar de opinión sobre los piratas. No eran criminales, sino luchadores por la libertad. Gracias por su atención.